Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo y que, sin embargo, es sobrenatural. Él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límite, amor que se asemeja a la felicidad. Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las mujeres del mundo. Él era supersticioso y valiente, como todos los hombres de su época. Ella se llamaba María Túnez, él Pedro Alonso de Orellana. Los dos eran toledanos. ¿Por qué lloras? Ella se enjuagó los ojos, lo miró fijamente y volvió a llorar. ¿Por qué lloras? No me preguntes por qué lloro, pues ni yo sabré contestarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma sin que más que un suspiro los pueda revelar. Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él a retirar sus preguntas. La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante con voz sorda y entrecortada. Tú lo quieres, es una locura que te hará reír, pero no importa, te lo diré. Ayer estuve en el templo, se celebraba la fiesta de la Virgen. Los sacerdotes entonaban el salmo. Yo rezaba absorto en mis pensamientos religiosos, cuando levanté la cabeza y mi vista se dirigió al altar. Mis ojos se fijaron en la imagen, digo mal, se fijaron en un objeto que no había visto nunca. Un objeto que llamaba sobre sí toda mi atención. Aquel objeto era la forca de oro que tiene la Madre de Dios en los brazos. Yo aparté la mirada y torné a rezar. Imposible, mis ojos se volvían al mismo punto. Salí del templo, pero vine a casa con aquella idea fija en la imaginación. Me acosté para dormir, no pude. Al amanecer se cerraron mis párpados y lo creerás, aún en el sueño veía cruzar a una mujer que llevaba la joya de oro. Una mujer que me miraba y se reía mofándose de mí. Parecía decirme, mostrándome la joya: ¿cómo brilla? ¿La ves? Pues no es tuya, no lo será nunca, nunca. Desperté, pero con la misma idea fija aquí, como ahora. ¿Y qué? ¿No te hace reír mi locura? No. ¿Qué virgen tiene esa Jorca? La del sagrario. ¿La del sagrario? ¿La del sagrario de la catedral? Y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea. ¿Por qué no la posee otra virgen? ¿Por qué no la tiene el arzobispo en su mitra, el rey en su corona o el diablo entre sus garras? Yo se la arrancaría para ti, aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la Virgen del Sagrario, a nuestra santa patrona, yo, que he nacido en Toledo, imposible, imposible. Nunca, nunca. Fijó una mirada estúpida en la corriente del río, quebrándose al pie del mirador, entre las rocas sobre la que se asienta la ciudad imperial. La Catedral de Toledo, figuraos, un bosque de palmeras de granito, que al entrelazar sus ramas forman una bóveda magnífica, bajo la que se guarece y vive toda una creación de seres imaginarios y reales. Figuraos, un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, y todavía no tendréis una remota idea de ese eterno monumento del entusiasmo y de la fe de nuestros mayores. En su seno viven el silencio, la majestad y un santo honor que defienden sus umbrales contra los pensamientos mundanos y las mezquinas. El ateísmo debe curarse respirando su atmósfera de fe, pero si imponente se presenta la catedral a nuestros ojos a cualquier nunca, produce una impresión tan profunda como el de los días en que despliega todas las galas de su pompa religiosa, en que se cubre de oro y pedrería, sus gradas de alfombras y sus pilares de tapices. Entonces, cuando flota en el aire una nube de incienso y las voces del coro y la armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio, entonces es cuando se comprende, al sentirla, la tremenda majestad de Dios, que vive en él y lo anima con su soplo, y lo llena con el reflejo de omnipotencia. El mismo día que tuvo lugar la escena que acabamos de referir se celebra en la Catedral de Toledo el último de la magnífica octava de la Virgen. La fiesta religiosa habría traído a ella una multitud inmensa de fieles, pero ya ésta se había dispersado para cerrarse la capilla detrás del último toledano, cuando de entre las sombras, y pálido como la estatua de luna, se apoyó. Se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor sigilo hasta la verja del crucero. Era Pedro, que había pasado entre los dos amantes para que se apresara a poner por obra una idea que solo al concebirla había erizado sus cabellos de rock. Nunca pudo soberse, pero él estaba allí. Era llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta llevaba escrito su pensamiento. La catedral estaba completamente sola y sumergida en un silencio profundo. No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos rumores confusos, chasquidos de madera tal vez, o murmullos del viento, o quién sabe. ¿Acaso la ilusión de la fantasía que oye y ve lo que no existe?
pero la verdad era que sonaban como sollozos que se comprimen, como rumores de pasos que van y vienen sin cesar. Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y siguió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra con la mano en la empuñadura de la espada parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansa toda la eternidad. ¡Adelante! Parecía que sus pies se habían clavado en el pavimento. Bajó los ojos y sus cabellos se erizaron de horror. Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas oscilaron a su vista y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las imágenes del altar. ¡Adelante! Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas y horribles. Todo era tinieblas, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena, en medio de tanto horror. Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil, un instante concluyó por infundirle un temor más profundo que el que hasta entonces había sentido. Cerró los ojos para no verla, extendió la mano con un movimiento convulsivo y le arrancó la forca. Piadosa ofrenda de un santo arzobispo, cuyo valor equivalía a una fortuna. Ya la presea estaba en su poder, sus dedos crispados la oprimían con fuerza, solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver la imagen. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo se escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas, que vestidas con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de sus huecos, y lo miraban con sus ojos sin pupila. Todo tipo de figuras a sus pies oficiaban, en presencia de los reyes, los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles. Ya no pudo resistir más. Las sienes le latían con una violencia espantosa. Una nube de sangre oscureció sus pupilas. Arrojó un grito desgarrador y sobrehumano y cayó de todas las Cuando al otro día tenía todavía la forca de oro entre sus manos y exclamó con una carcajada. ¡Suya, suya! ¡La jorca es para mi amada! El infeliz estaba loco. Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspira el vértigo y que sin embargo es sobrenatural. Él la amaba. La amaba. ¿Por qué no la posee? ¡Otra Virgen María! ¿Qué virgen tiene esa jorca? La del sagrario. ¿La del sagrario? ¿La del sagrario de la catedral? Y en sus facciones